Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los estilos de texto en AutoCAD. Cuando hablamos de estilos de textos nos referimos a un conjunto de parámetros que han sido configurados con anterioridad. Es decir, parámetros como por ejemplo el tamaño del texto, su posición, si queremos que el texto sea subrayado, inclinado, con negrita, etc. Entonces, el preparar estos estilos de texto es sumamente fácil. Para ello, pues tenemos que ir al panel Anotación, acá en la Ribbon. En este panel encontramos todo lo relacionado con la creación de texto, inserción del mismo, así como también cotas, tablas, directrices, entre otras cosas. Pero lo que nos ocupa en esta ocasión pues es el estilo de texto, crear un estilo de texto. Acá donde indico se encuentra el administrador de estilos de texto. Aquí por supuesto voy a configurar todos esos parámetros que les mencionaba hace un momento. Acá junto al administrador de estilo de texto se encuentra la lista de los estilos de texto que hay disponibles ahorita en este archivo. Este archivo es un archivo completamente nuevo, es decir que cuando yo abro un archivo nuevo únicamente voy a encontrar estos dos estilos, el annotative o anotativo y el estilo estándar. Bien, vámonos acá, hacemos clic al administrador de estilos de texto y AutoCAD me va a mostrar esta ventana en donde voy a tener acá a la izquierda lo que es el listado de los estilos actuales o los estilos que hay ahorita creados en este archivo. Acá una pequeña ventana de previsualización donde veo cómo es cada uno de estos estilos. En este caso, tanto Annotative como Standard se parecen mucho o, mejor dicho, tienen las mismas propiedades. Solamente que uno es para objetos anotativos y el otro es para objetos que no son anotativos. Más adelante les voy a explicar en otro video en qué consisten los objetos anotativos, qué son, cómo se utilizan, cómo se crean y el correcto uso de esto, ¿verdad? Pero ahorita lo que nos interesa son las propiedades que yo tengo que configurar al momento de crear un estilo de texto. Las propiedades principales son el tipo de fuente, es decir, el tipo de texto con el que yo voy a crear mi estilo, el tamaño y tenemos un tercero que no es tan importante como los dos primeros. Este va a depender mucho del tipo de trabajo que estemos haciendo, pero para efectos de trabajo de dibujo técnico, arquitectura, elaboración de planos, estos pues no son muy utilizados. Ya más adelante les explico de qué se tratan. Primero lo primero, vamos acá con el tipo de fuente o estilo del texto que vamos a manejar. En este caso es importante recordar lo que les había mencionado en la clase. Tenemos dos tipos de fuente. Una que obedece a los colores, es decir, que está estrictamente ligada a los gruesos que nosotros le indiquemos a cada color al momento de imprimir, y otra que tiene su grueso propio. ¿Cómo identificarlas? Es la pregunta. Bueno, ustedes verán acá en el listado que a la par del nombre de cada uno de estos tipos de texto o fuentes tipográficas aparece un pequeño icono. Un pequeño icono como por ejemplo, en este caso estoy en el texto Garamond y me aparece acá junto a Garamond una especie de T con una sombra. Esa T con una sombra me está indicando a mí que este tipo de texto tiene su grueso ya definido, es decir, no obedece a los colores, le es indiferente el color que este texto pudiera tener al momento de imprimir, él se va a trazar con un grueso ya establecido. Mientras que en el caso de estos otros tipos de textos, si ustedes observan, el icono que tiene a la par del nombre es diferente, es como una especie de compás con una pequeña letra A en la esquina superior derecha. Esto me indica a mí de que este tipo de fuente, también conocida como fuente con extensión SHX, esta fuente sí obedece a los colores. Es decir, que al momento de imprimir, si nosotros tenemos nuestra fuente color rojo
y a ese color rojo le hemos asignado un grueso de 0.1 milímetros, ese texto va a salir sumamente delgado. Pero si, por ejemplo, nosotros le hemos dado al color magenta, por decirles algo, un grueso de 0.6 milímetros, ese texto va a salir grueso. Por lo tanto, si va a ser de esa forma, tiene que ser un texto grande, como por ejemplo un texto para título. Bien, en este caso voy a seleccionar un texto que va a ser el texto Romance, tal como lo habíamos hecho en la clase. Habíamos dicho que este tipo de texto iba a ser para nomenclaturas de espacios, cotas, especificaciones y notas especiales. Así que seleccionamos romance.shx, quiere decir que va a obedecer al color que yo le indiqué. Una vez hecho esto, voy con el segundo paso, que sería designar el tamaño. Esto del tamaño es muy importante. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con la escala. ¿En qué escala está el dibujo que ustedes están trabajando y para el cual están creando este estilo de texto? Ya lo habíamos hablado también en repetidas ocasiones en clase y habíamos dicho que teníamos un elemento especial, en este caso una tabla, que me va a ayudar a mí a ver cuál es el tamaño correcto o la altura correcta para cada una de las diferentes escalas. En este caso, vamos a suponer que el dibujo que vamos a trabajar va a estar escala 1 en 50. Por acá les muestro la tabla. Esta tabla se usa de forma muy sencilla, ya lo vimos en clase, pero en este caso pues les explico así rapidito. Tenemos las escalas más utilizadas en la parte de arriba y la altura del texto en milímetros acá en la primera columna a la izquierda. El uso de la tabla es tan sencillo como esto. Tengo definida mi escala de 1 en 50 y sé que de acuerdo a las recomendaciones que les acabo de hacer, ¿verdad? Donde el texto para nomenclatura dijimos que es lo que vamos a crear, cotas y especificaciones recomendado es de 2 a 3. Quiere decir que puedo tomar cualquiera de estos dos valores o incluso un valor entre estos dos para escala 1 en 50. Quiere decir que puedo tener una altura de texto de 0.10 o una altura de texto de 0.15, así como también un valor intermedio que pudiera ser, por ejemplo, 0.12, 0.125, 0.13. Siempre y cuando esté dentro de este rango, nuestra altura de texto va a ser completamente legible. Así que volviendo acá, vamos a establecer esta altura y yo le voy a poner acá que es 0.10. Y ahora ya tengo configuradas estas dos cosas. Ustedes pueden ver acá en la pantalla de previsualización que tengo mi texto de acuerdo a esta fuente y voy con la parte de los efectos. Estos efectos, pues les decía yo, no tienen mayor, digamos, importancia porque, por ejemplo, este de Upside Down, al hacer clic acá nos pone el texto al revés, cosa que pues para efectos de nuestros trabajos o nuestros propósitos no es conveniente o no es utilizado. Este otro, por ejemplo, me pone al revés el texto, este backwards. Y tengo este otro vertical que me dispone el texto de forma vertical, ¿verdad? Esto salvo casos especiales, ¿verdad?, en los que podamos ocupar este tipo de efectos. Acá este valor le da un ancho, en este caso el 1, la unidad indica el valor por defecto, que sería el grueso este. Y acá en caso que quisiéramos inclinado el texto, pero ninguno de estos dos valores los vamos a afectar en este momento, es decir, lo vamos a dejar tal cual y como está. Únicamente voy a venir acá y le doy al botón New. Cuando yo presiono el botón New, me va a mostrar este mensaje. Dice que el estilo actual ha sido modificado. Me pregunta que si yo quiero guardar los cambios. Ojo, si yo le digo que sí acá, lo que voy a estar logrando con esto es que sobrescriba el estilo estándar. Este estilo que por defecto ya trae AutoCAD. Pero yo preferiría tener un estilo propio creado, ¿verdad? Entonces le voy a decir que no.
Cuando yo le diga que no, me va a mostrar esta ventana y me va a solicitar el nombre de mi estilo. Por defecto él me coloca el nombre de estilo 1, pero por ejemplo, yo le voy a poner acá nomenclatura 50. Ya sé yo que este texto va a ser para nomenclatura y la escala 1.50. Esto no siempre puede ser así. El nombre pues es opcional. Por ejemplo acá, así como puse nomenclatura, pude haber puesto textos 50, pude haberle asignado cualquier otro nombre. De hecho yo les había dicho, si quieren personalizar sus cosas, lo pueden hacer. Yo por ejemplo lo hago con mis iniciales TRF50 y hace yo que este es mi tipo de texto para nomenclatura de acuerdo a la escala 1 en 50. Entonces TRF50, le doy OK y vean que está ya formando parte de la lista. Entonces acá ya está listo y le puedo dar cerrar. Ahora puedo venir acá en anotación, veo que está ya dentro del listado y puedo probar colocar un texto multilínea por acá. Voy a crear una ventanita pequeña y voy a poner por ejemplo la palabra texto. Hago clic acá, acerco y aquí está mi estilo de texto ya creado. ¿Y cómo lo voy a revisar? ¿Cómo lo voy a corroborar? Bueno, puedo abrir la tabla de propiedades y al tener seleccionado este texto, reviso acá en la tabla de propiedades y vean, me dice que este texto múltiple, dentro de sus características, tiene por estilo el TRF50. Ahí está creado ya mi estilo. Así que perfectamente puedo venir y comenzar a crear los diferentes estilos para las diferentes escalas. Vean qué sencillo es una vez que se tiene hecho el primero. Lo único que debo de hacer al estar ya seleccionada la fuente es cambiar la altura. Supongamos que quiero un texto para escala 1 en 75. Reviso la tabla. 1 en 75 me arroja un valor o una altura de 0.15. Entonces, cambio acá, 0.15. Ya el texto ya está listo. Ahora le doy nuevo. Si quiero guardar cambios, me pregunta. Ojo, nuevamente, si yo le indico que sí, me va a sobreescribir el estilo anterior. Por lo tanto, le digo nuevamente que no y coloco acá el nombre para mi nuevo estilo. En este caso va a ser TRF75. Le doy OK y ya está listo mi estilo. Voy a crear rápidamente otro estilo, en este caso el de 1 en 100, que sería 0.20 la altura correspondiente. Vengo acá y le indico 0.20, le digo que quiero uno nuevo, le digo que no, TRF100, ahí está, OK. Entonces ahora tengo estos tres estilos y así perfectamente pudiera hacer los estilos para cada una de las escalas. Nada más le doy cerrar acá y voy a probar por acá, siempre con un estilo con una tipo de texto múltiple, perdón. Crear por acá. En este caso está activo el de 1 en 100, miren, texto. Pueden observar la diferencia de alturas entre uno y otro. Incluso puedo cambiar el estilo del texto teniendo seleccionado el objeto acá desde la tabla de propiedades. Accedo a la lista y simplemente acá escojo cuál es el estilo que quiero trabajar.